Bueno, buenas tardes a todas, hermosas novias. Hoy estamos reunidas Jewel, Perla y quien les habla, Anastasia, y vamos a compartir un tema bien interesante que tiene que ver con la religiosidad, el daño que hace la religiosidad e hipocresía a la hora de Dios. Es un tema bastante eh, extenso y complejo y mi esposo celestial lo ha traído como a mi corazón porque en estos días me estuvo recordando cómo hice tantas cosas en mi caminar con él, hice tantas cosas que alejaron no solamente a mi esposo terrenal, sino a tantas otras personas del Señor debido a mis acciones. Como ustedes saben de mi testimonio, cuando yo comencé mi viaje, yo realmente ya tenía una base y un fundamento cristiano en mi vida. Yo ya conocía de Dios, no tan íntimamente, pero conocía de Él y sabía muchas cosas que estaban bien y otras que no estaban bien y hice muchas cosas que no estaban bien. Pero aún así era de las que daba bibliazos y decía a todo el mundo que tenían que hacer cuando en mi propia vida no estaba dando ningún fruto realmente. Y esa es como la hipocresía que había en mí, la forma en que yo em, hice tan mal las cosas, por ejemplo, con amigas cercanas em, que conocían de mis caídas, ¿no? Por ejemplo, cuando caí en el adulterio y siendo yo cristiana, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras en que realmente no fui luz, sino representé como debía ser a mi esposo celestial. Y Él en su misericordia, bueno, nos perdona y nos atrae más y más a Él. Él siempre va a buscar conducirnos al arrepentimiento. Y Él lo hizo conmigo, aunque el castigo fue duro. Y no creerán que en algún momento también le pedí y me extrañaban por algún tiempo porque siempre se demoró en el castigo en llegar, cerca de 3 años quizá después de lo que pasó. Y durante esos 3 años yo dudaba si era hija de Dios porque yo decía, yo no he recibido ningún castigo. Decía, ¿será que yo sí soy hija de Dios? Porque Él dice que a los que Él ama disciplina. Y yo dije, no, pues ya me tiene que odiar, odiar, odiar porque el castigo no ha llegado. Em, y era algo contradictorio, ¿no? Porque el dolor de todo lo que yo estaba viviendo em, era fuerte, pero aún así, por otro lado, yo sentía como, bueno, llegó finalmente el castigo, llegó y eso también me hablaba del amor del Señor y de que sí era su hija. Entonces, siempre ha sido como una dualidad muy rara, ¿no? Pero eso fue lo que yo sentí en ese momento. Y bueno, entonces el Señor me recordaba mucho estos días sobre esa hipocresía y cómo muchas personas pues se fijan en eso. Las personas, especialmente quienes no conocen, quieren ver en un cristiano, quieren ver en un seguidor de Cristo cómo es realmente el Señor. Y por eso muchas veces sus ojos están atentos y de pronto son muy críticos y muy duros con nosotros, pero es la oportunidad que ellos tienen de ver al Señor y están sus ojos atentos a nosotros. Y cuando no damos ese buen testimonio, pues realmente estamos como siendo enemigos de Dios en ese momento. Estamos siendo em, como partidarios y apoyando al enemigo del Señor, entonces no es lo que Él quisiera. Y bueno, nuestro esposo celestial siempre es tan bueno que nos ayuda y nos levanta, pero hoy quisiera como que todas reaccionemos y podamos también orar por esas personas a quienes de alguna manera hemos ofendido sin saberlo por nuestro comportamiento, ¿sí? Que hayamos sembrado en ellas ese pensamiento y esa actitud negativa hacia los cristianos por lo que vieron en nosotros y nuestro mal comportamiento.
Así que bueno, les doy la palabra a Yuwe, la Perla, que nos quieren compartir. Voy. Hola, soy Yuela en Nicaragua. Am, de- Quiero compartir, creo que está un poco largo, lo escribí para que no se me olvide nada. Yo em, siento que la religiosidad también como que ha causado cierto daño en nuestra forma de vivir y de ver la vida. Digo, yo desde niña fui criada yendo a la iglesia, que en mi caso sería de la religión bautista. Nadie nunca me habló de religión, simplemente sabía que iba a la iglesia. Eh, Cuando ya crecí siendo una joven, tal vez como unos 17 años por ahí, yo le dije a mi mamá que quería ir a otra iglesia, que es también como que otra religión, lo cual yo miraba que después cuando entendí un poco más de la religión, es la misma, pero es otra iglesia con otro nombre, pero hacen las cosas de igual manera. Tu respuesta fue que yo no debía de hacer eso, porque toda la familia, tanto de parte de madre como de padre, siempre han sido bautistas. Que eso se vería mal que yo me fuera a meter a otra religión o a otra iglesia. Yo en ese momento, que era un poco rebelde, eh, yo le dije a mi mamá que pues yo no le veía nada malo, porque lo que yo había entendido era que servíamos a un solo Dios y que eso no tiene que ver con a la iglesia que vayamos si es el mismo Dios que todos estamos sirviendo. Ella simplemente argumentó, pero pues no es la religión en la que creciste. Tienes que continuar en la que está toda la familia. Incluso cuando uno se casa, que el esposo termina yendo a la iglesia de la esposa y no de la forma contraria. Yo pensando que si el hombre es el líder, entonces la mujer debería de ir a la iglesia del hombre, pero pues no, se me dijo que, porque yo conocí una muchacha que creció con nosotros, ella cambió de iglesia y entonces el esposo no iba a la iglesia hasta que se casó con ella. Y yo digo, pero entonces dice mi mamá, es que donde va la esposa, el esposo va. Y yo como que, por religión, porque es lo que se les ha enseñado. Entonces, yo siempre he sido que a todo le pongo preguntas cuando yo no lo creo. Entonces yo decía que eso es más tradición. La religión es parte de una tradición, porque dentro de la iglesia los que llamamos líderes van creando sus ideas y poniendo sus parámetros. Algunos utilizan ciertas cosas de la Biblia para guiarse por eso. Otras personas pues lo utilizan, pero no tanto, tal vez no como una guía, pero a su conveniencia más bien, para lo que les sirva. Entonces, yo ya crecí ahí pensando así, yo decía, por eso la palabra cristiano no viene de una iglesia, viene de Cristo. Por tanto, si nos hacemos llamar cristianas, es porque estamos viviendo lo que Cristo ha venido a enseñar. Y cierto, hay mucha gente que nos va a querer decir lo contrario, porque yo tengo un amigo que creció conmigo, con nosotros pues aquí, él ya no vive aquí, él se fue a los Estados Unidos a vivir y ya cuando él me habla diferente, siempre ataca la religión, entonces yo digo, me dice, usted es religiosa porque usted siempre habla de Dios. Cuando él me dice cualquier cosa, yo le tengo que tenés que buscar al Señor para que te guíe. Y cuando se iba a divorciar, yo le decía que no, pues que buscaran a Dios a ver cómo. Y él me decía que yo siempre le saco la religión.
Entonces, nomás ayer él me llama y estaba hablando de la Semana Santa, que de acuerdo a la religión, que ayer dice Jesucristo volvió a resucitar. Entonces, eso a mí me tocó, la forma en que lo dijo, lo sentí como burla, cosa que para él antes no era así. Entonces, yo simplemente le dije, el Señor no está muerto. Él resucitó una vez y desde esa vez siempre ha estado vivo. Entonces, esa no es una conversación en la que voy a entrar contigo porque pensás diferente. Y entonces él me dice, es que vos sos religiosa. Y yo le digo, yo soy cristiana. Así es como me veo, pero no vamos a entrar en esa conversación. Y por lo mismo, porque como siento que es una tradición, es, son ideas que los humanos han han creado y consiguen a seguidores y si vamos a seguir esa religión tenemos que hacer lo que ellos dicen como ellos dicen o si no, hasta te expulsan. Entonces, yo siento que la religión sí ayuda en ciertas maneras, pero en otras maneras también nos daña, porque va a depender de con qué grupo de personas te estás uniendo y depende de qué ideas ellos están siguiendo y si es una idea que no viene de nuestro Señor, entonces más bien nos desvían a otro lado que no es al cristianismo. Entonces, siento que en mi vida, yo cuando me uní al misterio y leía esa parte de que no es de religión, sino que todas estamos siguiendo a un Dios, yo simplemente sonreí porque era como que es lo que yo siento, es lo que yo pienso, que no es de ir a esta iglesia o a la iglesia porque la Biblia nos dice que nosotros somos su iglesia. Por tanto, no hay una religión que lo defina a él, sino que el cristianismo es seguir lo que él nos enseña en su palabra. Eso es lo que nos hace identificarnos con él y no una religión. Entonces yo, aunque ya no atiendo a mi iglesia, de vez en cuando hay cierta actividad y mi mamá me dice, vamos, o está una persona y que no he visto, voy una o dos veces, pero gracias a Dios en la que yo crecí, no me han dicho nada eh, contrario a lo que he aprendido aquí en el ministerio. Simplemente que hay cosas que no han dicho del todo, como es el tema de cómo debe ser una esposa, del divorcio. A veces no quieren tocarlo porque siento que si hay alguna persona aquí que está divorciada o de otro matrimonio, una persona que se ha casado dos veces, tres veces, no quieren tocar el tema porque no quieren que esta persona o la otra persona se sienta ofendida. Entonces ya no estamos entrando en compartir lo que el Señor nos está enseñando, sino compartir lo que dice un versículo, lo que las personas quieren oír, lo que uno quiere oír para sentirse bien. Y eso fue otra cosa también como que más me llevó a soltar la iglesia y simplemente ser su iglesia por medio de nuestros compañerismos, porque ya compartimos lo que estamos viviendo a partir de lo que Él nos está enseñando y no apegarnos a parámetros que el humano nos ha puesto dentro de una religión. Eso quería compartir. Gracias, Jewel. Mi amado me estaba, o sea, como haciendo un poquito de énfasis en lo que tú comentabas de cómo la religiosidad nos hace seguir normas, pero como sin el conocimiento o el fundamento de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, lo que tú decías, como que esto lo hacemos porque es lo que siempre hemos hecho, pero como que se perdió el fundamento de por qué lo hacían, ¿sí? O de pronto no se hizo con un fundamento sólido y simplemente se siguió haciendo por costumbre, pero no porque sea algo que el Señor realmente les esté guiando a hacer. Y eso creo que fue también algo que marcó la diferencia cuando yo conocí el ministerio, porque yo empecé a ver lo importante que era buscar a Dios para cualquier decisión que yo tomara,
porque pude entender que aunque era el mismo principio, aplicaba de forma diferente para diferentes situaciones o para diferentes casos o personas. Ujú. Entonces, es muy interesante cómo eso nos llevaba a ver cómo una novia hacía una cosa, otra novia hacía otra, y en un principio, cuando yo leía testimonios de alabanza, yo decía, pero es como que era todo tan confuso porque uno pensaba o yo pensaba que tenía que seguir exactamente la regla, ¿sí? Y como otra persona lo había hecho, yo tenía que hacer exactamente igual. Eh, entonces fue muy confuso al principio cuando yo decía, pero ¿cómo es que esta persona hizo esto y le funcionó y esta otra persona hizo otra cosa diferente, pero también le funcionó? Entonces ahí fue cuando empecé a conectar que no es el hacer por hacer, sino el fundamento de por qué se están haciendo las cosas. Entonces eso me llamó mucho la atención de lo que compartías. Y me acordé de, yo crecí en la iglesia católica, toda mi familia ha sido católica. Y yo me acuerdo mucho en el colegio, yo además estudié en un colegio católico, entonces las monjitas eran las que nos enseñaban muchas cosas, ¿no? Y yo recuerdo mucho cuando tuvimos que hacer el curso de la primera comunión y nos enseñaban los mandamientos. Y entonces teníamos que memorizar los mandamientos, yo memorizando los mandamientos y estaba el de la idolatría. Y en esa época yo no conocía la idolatría como ahora, ¿no? Pero para mí la idolatría era el tema de adorar imágenes y todo eso. Y yo en ese momento, siendo tan niña, yo decía, yo me cuestionaba, yo decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué dice que la idolatría es pecado, pero yo por qué en la capilla de mi colegio estoy viendo todo el tiempo imágenes? Y yo recuerdo mucho a mis compañeritas que iban y besaban las estatuas, ¿sí? Y yo decía, pero es que esto no me, como que no me cuadra. Y ahora que lo pienso, yo digo, o sea, tuvo que ser el Señor colocándose en mi corazón porque a esa edad, pues no sé por qué tenía ese tipo de razonamiento. El hecho es que eh, yo creo que, bueno, hice la primera comunión, pero ya después yo como que, como que había esa duda siempre en mi corazón y ya, o sea, como que me desprendí de eso porque no estaba viendo que lo que ellos decían se estuviera haciendo, ¿sí? Entonces ahí es como lo que estábamos hablando, esa religiosidad, esas costumbres me hicieron a mí perder como el interés porque yo decía, esto no es, ellos están diciendo cosas que no están haciendo. Y pues ese fue mi caso particular. No tengo nada en contra de ninguna iglesia ni creencia, pero fue mi caso particular y lo que yo experimenté y que yo quise como hacer un alto a ese mandamiento. Yo igual seguía asistiendo a la iglesia hasta que el Señor nos llevó a través de mi papá a la iglesia protestante, a la cristiana, y fue donde yo dije, esto va con mi manera de sentir respecto a estos mandamientos, esto se está ajustando a lo que yo no entendía en ese momento, pero yo en ese momento podría decir que era lo que el Señor me estaba mostrando en ese entonces en mi sentir. Entonces, pues experiencias de cada una, ¿no? Te escuchamos, Perlita. Hola, queridas, gracias. Soy Perla desde Ecuador. Me encanta cómo el Señor nos va guiando en el tema, ¿no? Todas dijeron algo que, que el Señor me fue poniendo una idea de cómo compartir. Y miren, recuerdo, como ustedes saben, yo no fui criada en una iglesia cristiana, por así decirlo, evangélica. Por lo que la religiosidad estaba bastante alejada de mi concepto, como para poder dar una idea. Sin embargo, mi amado me trajo a la mente a dos personas de mi familia. Uno de ellos, su madre es cristiana, es evangélica, pero muy llevada a la religiosidad, y esto hizo que su hijo esté muy
no esté para nada predispuesto a escuchar sobre Dios. Entonces ahí yo veo un ejemplo muy duro de cómo a veces como padres somos demasiados legalistas, por decirlo de alguna forma. No los inculcamos bajo un entendimiento de quién es su Padre Celestial. Entonces, a mí me cuesta mucho porque es alguien a quien he aprendido a querer en mi familia, este, pero de repente dice uno que otro comentario con el fin de molestarme a mí porque él sabe mi creencia, él sabe el camino que estoy siguiendo. Entonces yo solamente me río, pero con los años que han pasado, no le contesto ni le digo nada, solamente me le sonrío y le dejo pasar, ¿no? Su comentario. Pero con el paso del tiempo he visto cómo él va viendo mi comportamiento y ya me trata diferente y me respeta un poco más mi creencia, ¿no? Entonces, ahí yo veo la dualidad de cómo nosotros debemos evangelizar, de cómo nosotros debemos compartir al Señor. No es con palabras, no es con reglas estrictas, no es con, con, con la vista fijada en algo, si no lo hace de la mano, no lo hacemos porque el Señor nos lo está diciendo. Ahí acá en Ecuador le decimos me raya, él comienza a rayarme todo el rato. Yo le contesto con amor basado en mi silencio. Entonces él va cambiando su corazón. Entonces para mí ha sido muy satisfactorio ver ese cambio y ver ese respeto que ahora tiene. Lo mismo sucedió con mi hermano menor. Mi hermano menor, nosotros como le digo, no fuimos criados en una iglesia evangélica. Sin embargo, él sí se rodeó de gente un poco más creyente en su adolescencia, pero estas personas lastimosamente, como todos, cuando no estamos en una relación un poco más firme con el Señor, no eran coherentes con lo que decían y cómo vivían, ¿no? Entonces, sin querer, ellos lastimaron a mi hermano. Entonces, él también, de la misma manera. Sin embargo, con él soy a veces un poco más abierta en conversar cada vez que me llama, porque él no vive en el país. Y cada 15 días que me llama, nos ponemos a conversar. Y es una cosa hermosa como el Señor nos ha permitido, porque él tiene sus creencias muy firmes. Pero cuando habla conmigo me dice, wow, es que me gusta hablar contigo porque no te siento religiosa, siento algo diferente, me dice. Entonces, esas son las formas en cómo se atrae a nuestros seres queridos, al Señor. Eso es por un lado, porque yo no tengo cómo compartir, no tengo esa experiencia de crianza, pero por otro lado, también quiero compartir la siguiente cara. Desde que empecé a aprender todo esto, si bien es cierto, yo no actué abiertamente ni con palabras sobre mi religiosidad, sí lo hacía en mi cabeza. Y eso es algo que creo que también debemos recordar. Yo le he dado palo durísimo a mi hermano mayor en mi cabeza y creo que lo he compartido aquí con ustedes. O sea, y ahí el Señor me llamó la atención y me dijo que no estaba bien, estaba siendo religiosa con él, en mi pensamiento, en mi corazón. Entonces, él también nos va mostrando que hay formas en que nosotros tenemos que estar siempre atentas, porque somos tentadas a caer en esa situación. Y el Señor, bueno, me ha estado enseñando, me ha estado moldeando, porque ya viene de parte de Él también. No es por mi fuerza, somos humanos y a veces caemos en pecar en eso, ¿no? Pero yo estoy muy agradecida por cómo Él me está enseñando también que eso puede ser una religiosidad de nuestra parte. Y por último, como dato adicional, justamente Anastasia tocó algo sobre la escuelita de monjitas. La escuelita, yo también fui criada en escuelita de monjitas y en cambio para mí yo le veo un punto a favor en mi caso, porque el Señor me ha enseñado que sin importar de la raíz de religión que te llame, Él siempre te usa para Él. Estas hermanitas a mí
él también con el tiempo, para mejorar, también cuestioné esto de esto de la idolatría, porque yo también decía, pero bueno, lo mismo que decía Anastasia, pero bueno, las imágenes y todo lo demás. Y justamente el fin, bueno, hace unos 7, 8 días atrás, a mí en mi escuelita me hablaban mucho de unas santas ecuatorianas de mi país. Nos inculcaban mucho la vida de ellas, mucho, mucho la vida de ellas. Entonces yo en su tiempo, ya más grande, cuestioné estas cosas. Sin embargo, ese fin de semana mi amado me llevó a ver la vida de ella en película. Yo me quedé tan sorprendida. Yo dije, amor, perdóname porque yo no sabía el corazón que ellas tenían para ti. Eso era lo limitado que ellas de conocerte, porque ellas vivían con guías espirituales, ¿no? Era muy limitado en aquel tiempo. Y verlas cómo ella dejó su propuesta de matrimonio por irse detrás del Señor, o sea, y decir, Señor, yo me caso contigo. O sea, son esas actitudes lo que el Señor quiere. No tiene que ver tanto con la religión que profesen, sino con el corazón que tienen ellas para ti. Yo me quedé maravillada y agradecí muchísimo por darme esa lección sabes que tú no conoces el corazón de las personas y sabes que no necesariamente tienen que llevar la misma creencia que tú, sino el corazón que tienen para ti. Entonces, eso es lo que quería compartir. Ay, sí, me acordaste mucho de esa parte porque también, bueno, de hecho aquí en Colombia hubo como una producción, una novela que hicieron respecto a una hermana, una monjita, y mostraron, bueno, toda su vida. Y yo recuerdo que la vimos con mi hermana y yo estaba también tan impresionada de la vida de ella. Yo decía, wow, o sea, fue una decisión bien, bien valiente, ¿no? De decir, yo me quedo solamente con el Señor Y en y, esa época, y nena, que era tan importante. ¿no? Y ella, o sea, con una entrega y un amor que en ese momento yo decía, wow, yo quisiera eso. Y es verdad lo que compartes, el asunto está en el corazón, en nuestro corazón hacia el Señor. Y que pese a todo lo que veíamos de la idolatría y eso, hubo muchas cosas buenas. O sea, yo no puedo quitar todas las cosas buenas que me dejaron, que me dejó mi educación en el colegio, porque me enseñó temor a Dios, me enseñó, sí, a seguir las reglas que puede ser que no lo entendía en ese momento, pero en cierta manera educaron mi carne, ¿sí? Como para evitar unas cosas, evitar cosas que no debería hacer. Entonces sí hubo muchas cosas buenas que yo le agradezco a Dios porque me guardó de otro tipo de educación y me preservó allí en cierta manera y que ya después él con el tiempo arregló lo que hizo falta, pero empezó allí. Entonces, lo que queremos resaltar en este momento ya de la conversación es que definitivamente el asunto es en el corazón, el asunto de nuestra relación con Él y de cómo esa relación íntima que llevamos con Él trasciende a todas las demás personas que nos están viendo y que sí quieren ver. Ellos sí quieren ver al Señor, ellos lo quieren ver y están muy atentos precisamente a los cristianos. O sea, si somos criticados, si somos juzgados de pronto, cuando uno a veces ve comentarios en redes sociales o algo así respecto al cristianismo, es precisamente por las fallas que hemos tenido, porque me incluyo, yo tuve esa falla, como les confieso, y, y hemos tenido esas fallas que han hecho que otras personas digan, yo no quiero eso porque son unos falsos, son unos mentirosos, y es porque no hemos vivido realmente como Cristo nos ha enseñado a vivir. Entonces, la invitación realmente a ese podcast es para que todas seamos conscientes de que nuestra manera de vivir sí importa, de que nuestros actos y nuestras decisiones sí importan, no solamente para las personas, sino especialmente para el Señor, porque Él quiere que nosotras y nuestra forma de vivir eh, atraigan y den ese testimonio de quién es Él y que Él pueda salvar a todas esas personas que están allá afuera y que están engañadas, porque son personas que realmente están engañadas y que están heridas muchas veces justamente con el cristianismo o por nuestras malas actitudes como hijos de Dios, que hemos dañado y hemos hecho
mal en eso, pero bueno, estamos aquí ya para redimirnos, para pedirle al Señor que nos ayude a cambiar, a transformar eso y a que todo eso malo que hicimos hoy sea transformado en algo bueno y que las personas puedan conocer de incluso de nuestra boca que nos equivocamos, que les hicimos mal, que actuamos mal y en contra de lo que el Señor nos enseña. Pero bueno, que hoy podamos darle la vuelta y empezar a hacer bien las cosas, empezar a seguirlo a Él realmente como Él quiere. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho, Perlita, Jewel, por compartir conmigo este podcast y por compartir con todas nuestras damas de español todo lo que el Señor nos ha ido moldeando en este viaje que comenzó hace muchos años sin saberlo, pero realmente Él lo estaba preparando todo desde ese entonces y a todas dándonos como una vivencia, una experiencia distinta para que todas podamos compartir y mostrarles la inmensa creatividad que tiene nuestro esposo celestial, así que no importa cuál sea su situación, cuál sea su etapa en este momento, él es inmensamente creativo para hacer cosas nuevas en cada uno. Entonces, gracias, preciosas, y nos vemos la próxima semana. Besos. Ay, muchas gracias. Gracias, bye.